Muy buenas noches. Vamos a iniciar en esta ocasión hablando de las etimologías que hay de las palabras en español, pero en este idioma que no hemos explorado dentro del seminario. Entonces, pues vamos a iniciar eh, hablando de esta lengua eslava de una manera muy rápida, una, una pequeña introducción necesaria con respecto a de qué se trata, ¿no? Pues bien, eh, vamos a, como acabo de decir, de revisar algunas generalidades, ¿sí? Primero que nada, la lengua que tiene más, o las lenguas con más rusismos son el bielorruso y el ucraniano. Repito, bueno, ¿qué es esto de rusismo? Son todas aquellas palabras que del idioma ruso influyeron a otras lenguas, ¿sí? Eso es un rusismo. Como hemos visto ya en las otras emisiones, en las otras sesiones que nos han tocado, que hemos tocado, pues hablando de los arabismos, los galicismos, los italianismos, los lucismos, etcétera. Bueno, pues es la ocasión de hablar de, repito, rusismos. No tiene mucha gracia el nombre, ¿no? Bueno, entonces, el segundo idioma o uno de los varios idiomas que también tienen rusismos, después de estos dos que son muy obvios por la cercanía geográfica que comparten con Rusia, pues está fuera, desde luego, de esta área eslava, el inglés. Pero, desde luego, no son muchas palabras, como lo vamos a ver hoy. De hecho, es la única sesión que va a haber de este idioma, no va a haber otra porque no son tantas palabras. Hay por ahí algunas sorpresas, unas que son muy obvias y también hacer hincapié en que muchas de las palabras que vamos a ver el día de hoy son de un corte más literario, algunas políticas, unas técnicas, pero más literario. Eso sí quiero anticipar, como también se usan en el inglés, para no entrar en estos idiomas anteriores de bielorruso y ucraniano. Eh, en el inglés hay muchas más palabras técnicas rusas, literarias, artísticas, en fin, de muchos campos, tanto científicos como artísticos. Pero bueno, no vamos a hablar de rusismos en el inglés, sino de los rusismos que hay específicamente en nuestra lengua. Para ello es necesario también, digo, no era importante saber hablar ruso, no, como ya hemos visto en otras sesiones, no es necesario, solamente son las etimologías específicamente y alguna otra cuestión cultural como lo que estamos hablando a continuación. Bueno, en estos instantes, y precisamente, hablando un poco del idioma ruso, hay que tomar en cuenta que es una lengua que también tiene casos, ¿sí? Como el griego, como el latín, como el sánscrito, como otras lenguas. El caso gramatical es muy importante. Recordemos que la palabra caso viene del latín, es un participio que significa caído, ¿sí? De casum, palabra neutra, que indica caído. ¿Qué es lo que se cae? La terminación, ¿sí? Se cae la terminación para que la terminación en la palabra, en el sustantivo, en el adjetivo, eh, a veces en el pronombre, para que pues se dé una relación con otras palabras dentro de una frase. Los casos específicos en ruso pues son estos que están viendo en pantalla: el nominativo, el acusativo, el genitivo, el dativo, el prepositivo y el instrumental. Repito, no solamente generalidades, no vamos a hablar de las lenguas, bueno, de esta lengua en particular. En su gramática solo quise más o menos dar un panorama muy breve, no sin antes también llegar a este asunto de la escritura. Hay una cuestión muy curiosa dentro de la escritura rusa, empezando con dos cuestiones. Número uno, el alfabeto ruso
como se considera o como debe llamarse, ya que deriva del alfabeto griego, es, como lo pueden ver en pantalla, un sistema compuesto de 33 letras, eh, entre ellas 6 vocales, ¿sí? Y las demás son consonantes, más dos signos curiosos que son de suavizar o endurecer la consonante previa. Es algo interesante. Entonces lo puedo leer aquí a continuación rápidamente el alfabeto. Escuchen las letras así una por una. A, B, V, G, D, Y, Yo, R, Z, I краткое, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, C, Ч, Ща, Ша, твердый знак, мягкий знак, Ю y Ya. Son las letras de el santo, sagrado, o más, pues sí, santo o sagrado, como se le considera a este alfabeto, ¿sí? Que tiene un día en el santoral ortodoxo, ¿sí? Recordemos que la Iglesia Ortodoxa rusa es una iglesia cristiana que ya tiene muchísimos siglos de existir y una de sus primeras instituciones o legados es justamente santificar al alfabeto ruso. Pocas escrituras en el mundo tienen esa catalogación, ¿no? El hebreo es una de ellas, por obvias razones, en esa está escrita el Antiguo Testamento, y pues para los judíos es tan importante que no se habla en un lenguaje coloquial, se prefiere hablar en otras lenguas, no en hebreo. El ruso no va a ese extremo, sino que tiene un día especial para su alfabeto, que es justamente el 24 de mayo. ¿Por qué específicamente ese día? Porque se celebra a San Cirilo, de ahí el nombre, alfabeto ruso, alfabeto cirílico, que es quien, junto con Metodio, otro obispo ortodoxo, en Bulgaria, ni siquiera en Rusia, institucionalizan este sistema de escritura, ya que en la parte de Europa del Este se utiliza más el griego que el latín. El latín se utiliza de manera litúrgica eh, en la parte occidental, ¿sí? Y el griego en la parte oriental. Entonces, como está más difundido, como la gente no hablaba griego, pero lo veían y ubicaban más las letras, entonces fue más fácil adoptarlas y adaptarlas a la escritura de las lenguas eslavas eh, pues de la zona, ¿no? Bueno, aclarado este punto, pues es un sistema que se puede aprender el alfabeto sabiendo ya sea el alfabeto griego o el alfabeto latino, o los dos. Es sencillo, ¿sí? Porque nada más son esas letras. Y eso es lo único fácil del idioma ruso. Es lo único fácil, el alfabeto propiamente. El sistema de letras, repito, 33 consonantes, perdón, 33 letras, 6 vocales, ¿sí? Y dos de ellas que marcan la suavidad o la dureza de la consonante anterior. Entremos en materia. Los rusismos. Eh, Como dije, en esta sesión vamos a hablar de todos los rusismos o la mayoría de ellos, porque hay uno que otro en español que no es tan necesario o que deriva de otra palabra similar a las que vamos a explorar. Tenemos primero el samovar, ¿sí? El samovar, pues no se traduce, es tal cual eh, una especie de tetera, ¿sí? Muy grande, como se puede ver. De hecho, vean, en la parte izquierda de la imagen que acabo de mostrarles, se puede ver la tetera, ¿no? Y vean el samovar, es una especie como de em, olla, digámoslo así, para que mantenga también los líquidos calientes o frescos en un mayor volumen y tiene distintas salidas para ello. Entonces, esto pues desde luego se debe a los climas extremos de Rusia,
pues hay más líquido caliente en este recipiente para de ahí pasarlo a la tetera y de la tetera a una taza, ¿no? Es práctico. Bueno, en su momento fue práctico, ya ahora pues no es, son como las ollas de barro, ¿no? No todo mundo tiene ollas de barro en sus casas. Igual en Rusia no todo mundo tiene samovar. Ahora pues ya existe la cafetera o la tetera más, las estufas, en fin, los hornos de microondas que ya suplieron desgraciadamente al samovar. Y esta imagen no es una cuestión rara, ¿eh? El samovar es un artefacto, o fue en su momento un artefacto muy bello en su decoración, como pueden ver en esta imagen. Sí, es lo típico. Y por eso también no es tan común en la actualidad tener samovar. Es como aquí en Puebla, ¿no? No todo mundo tiene, o bueno, en México, la zona central de nuestro país, pues no todo mundo tiene talavera, ¿no? O estos ánforas, ¿no? De talavera, porque pues no son precisamente baratas y no tienen también una utilidad cotidiana, ¿no? Son más bien un adorno en la actualidad, por desgracia o por fortuna, como se quiera ver. Vodka, bueno, desde luego, ¿no? Pues es una palabra rusa. El vodka, para no entrar en mucha profundidad, recuerden que es etimología nada más, no vamos a hablar de comercio, por eso ahí tapé la marca para no hacer comerciales. Nadie me paga para, ni patrocina para esto. Es un gusto compartirlo. Vodka proviene de la palabra rusa agua, ¿sí? Vada, vada. Y vada, eh, bueno, una em, acotación, pues un añadido a esto que estamos comentando, es que las palabras que terminan con K, bueno, con la sílaba KA, en ruso son diminutivos. Entonces, cuando decimos vodka, en realidad es la traducción es agüita. Sí, que desde luego sabemos que no es agüita, pero es una manera, digamos, cariñosa, afectuosa de decirle a esta bebida alcohólica, ¿no? La agüita, que ven que los rusos la toman como, pues precisamente como si fuera agua. Y es un problema, ¿no? Social muy grande en la actualidad, desde siempre, pero más ahora por el gran número de población que hay en Rusia, no comparado a China o la India, pero pues es un problema como en cualquier sociedad. Sputnik. Sputnik también es una palabra rusa que desde luego pues tiene que ver con esta imagen, el primer satélite que existió en el mundo, puesto en órbita en octubre de 1957, ya tiene 67 años justamente, bueno, va a ser en este mes de octubre 67 años que se lanzó con este famoso bip, 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 que fue la primera señal que se transmitió, ¿no? De un satélite no natural a la Tierra. ¿Pero qué significa Sputnik? Sputnik significa justamente acompañante, ¿sí? Acompañante. Pero la partícula, o mejor dicho, el sufijo ik, da la idea de masculino, ¿sí? No terminación masculina, sino de, bueno, sí terminación masculina, pero para palabras que tengan que ver con profesión o con actividad, como estudiante, caminante, ¿sí? Como un participio activo, digámoslo así, presidente, ¿sí? Muchas palabras rusas terminan con ese ik, repito, para indicar profesión o actividad en masculino. Balalaika. La balalaika, pues es un instrumento eslavo que se promovió o promovió y se propagó su música, su sonido a través pues de la estepa, de las ciudades rusas, y no solo rusas, como acabo de decir hace rato, la región eslava. Además, paréntesis, muchas de estas palabras son compartidas por otras lenguas eslavas. El ruso, que estamos comentando en esta ocasión, pues se hizo muy popular en el siglo XX, el ruso, por la propagación que tuvo, la difusión que tuvo el socialismo. Bien lo conocemos en Cuba,
en Europa del Este, en China, en Vietnam, en varios países del mundo, algunos voluntaria y otros involuntariamente. Aquí mismo en el país también tuvo digamos, su fama o su tiempo en boga, el idioma ruso, hasta la caída de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, por eso es que influyó de cierta manera a la lengua española en este tipo de palabras, ¿no? En palabras tanto de cuestiones típicas como de las que vamos a ver más adelante. Entonces, la balalaika, pues es ese instrumento musical típicamente, repito, no solo es ruso, sino ucraniano, bielorruso, en fin, sobre todo de esas zonas, de esos países, mejor dicho. La troika, bueno, la troika es una palabra que indica movimiento, ¿sí? Es justamente como se puede ver aquí, este trineo, digámoslo así, jalado por caballos. Normalmente la troika es eso, un trineo específicamente jalado por tres caballos, donde se puede cargar mucho peso. Por la naturaleza o el clima de Rusia, no es necesario que tenga ruedas, ¿sí? Algo así como el trineo de Santa Claus, pero el trineo de Santa Claus es otra cosa, tiene una especie de aspas, ¿no? Y en la parte donde va quien lo jala, quien lo conduce, y la troika no necesariamente tiene ruedas o estas aspas, sino que es más bien con una tabla nada más, muchas veces, pero por cargar mucho peso, más que el trineo de Santa Claus, pues se le llama así la troika. De hecho, hay una canción. Ay, de este ecuatoriano, ya no es reciente, ¿eh? Bueno, para quien le gusta la música de antaño, Julio Jaramillo, el ecuatoriano, eh, tenía una canción justamente que habla de varias palabras rusas de las que estamos comentando en esta sesión. Déjame recordarlas, si no se las mando ahí en el grupo. Está curiosa, es una curiosidad dentro de la música latinoamericana. La balada es una balada que habla de palabras rusas. Está interesante. De hecho, por eso pensé en esta sesión, en esta canción. Bien. Bueno, eh, entonces seguimos. Más racismos, la perestroika. No sé si han escuchado de esa palabra. Desde luego, repito, no son palabras comunes, muchas de estas. La perestroika, pues fue una cuestión de rescate del socialismo soviético que, pues desde luego, no le salió al Estado de esa misma nación, de la Unión Soviética que creó Mikhail Gorbachev, como se puede ver en este libro. Recomendable para quien no haya escuchado de esta situación que promovió el Estado soviético ya que estaba en decadencia, para ser más precisos, a finales de 1984, como una especie de reforma del socialismo para acercarlo más al mercado, una cuestión capitalista que también pretendía Lenin en su momento y que por eso le dieron cuello, porque pues no se podía permitir una cosa así, bueno, según los soviéticos. Perestroika es una palabra compuesta. Piere significa repetir, rehacer, ¿sí? Y stroika, vean la palabra hace rato, por eso la puse junto a troika. Stroika significa construcción, porque es mover hacia arriba, mover desde, ¿sí? Entonces es hacer que algo surja de nuevo para construir. Esa es la palabra en español. Bueno, si lo quieren de una manera más sencilla, reconstrucción, que no conviene traducir porque reconstrucción pues se presta a eso, ¿no? A una reconstrucción de un edificio, ¿no? La perestroika es eso solamente, un sistema político económico para recuperar el sistema como, bueno, si no recuperarlo como estaba, mejorarlo, pero salió todo lo contrario, tanto que se acabó aquella nación que dominó junto con Estados Unidos el siglo XX. Tundra, pasemos a cosas más naturales. La tundra es un sistema, un ecosistema que desde luego solamente o prácticamente solamente se ve en países árticos, Canadá, al norte de los países nórdicos, eh,
la misma Rusia, de donde viene la palabra, sí, tundra. Como pueden ver en la imagen, se trata de una especie de, bueno, un lugar donde hay vegetación baja. Puede haber mucha vegetación, como se puede ver allí, cubrir prácticamente todos los espacios con, perdón, es que andan los moscos aquí, cubrir todos los espacios de la pradera con vegetación, pero no árboles. Es la particularidad. Contrario al otro sistema o al otro ecosistema que es la taiga. La taiga también es una palabra rusa, otro ecosistema donde lo que abundan son los árboles, justamente, ¿sí? Pero ambos sistemas o ambos ecosistemas, tanto la taiga como la tundra, tienen entre sus factores, pues, que son fríos. Porque van a decir, ah, pues aquí como Río Frío, bueno, el Paso de Cortés, más o menos, porque depende del tipo de árbol. En este caso son coníferas. Ahí en Río Frío, pues no son todas coníferas. Hay pinos y árboles de distintas especies, pero no es un tiempo permanentemente frío. Entonces, de eso se trata la tundra y la taiga como ecosistemas, pues típicamente rusos, ¿no? No exclusivamente, pero sí de aquella nación, en lo que es la parte siberiana, la parte de la península de Kamchatka, hasta el noreste, mejor dicho, de aquella nación. El Kremlin, ¿sí? Que proviene de la palabra rusa Kremlin. Kremlin significa justamente la ciudadela. Es justamente el centro del poder tanto de la Rusia zarista como de la Rusia soviética, como de esta Rusia que, pues, anda un poco perdida, ¿no? No precisamente por su gente, sino por su gobierno. Pero bueno, no vamos a hablar ahorita de política. Rusia es un país muy bello, como cada país, pero bueno, sus gobiernos a veces tienen o toman decisiones que no deberían, ¿no? En fin, entonces vean, el centro político de estas Rusias, pues ha sido siempre, prácticamente desde que Rusia existe, está ahí puesto el Kremlin en Moscú. No es el único Kremlin, también está otro en la misma Rusia y uno, no, sí, en otro al sur, es desde luego un Kremlin mucho más pequeño, pero por la palabra, recuerden, repito, es una palabra que significa ciudadela, ¿sí? Es el significado de el Kremlin. Y bueno, pues también la Katyusha tiene dos empleos o significados, mejor dicho. Katyusha es un hipocorístico, es decir, una forma bonita, una forma tierna de decirle a una persona en vez de su nombre, ¿sí? Eh, Katyusha es una forma corta de decirle, o bueno, afectiva de decirle a las Catalinas, ¿sí? Gramaticalmente o lingüísticamente, como decir, no es, pues no sería Katy. No, bueno, sí y no, para ser más específico. Katy sería un apodo, como esta, no sé si les tocó antes Katy la Oruga, esa caricatura de los ochentas mexicana, pues Catalina, ¿no? Era su nombre completo, pero Katy sería su apodo, ¿sí? Lingüísticamente es eso, el apodo. En ruso, el hipocorístico, repito, la forma tierna, la forma suave de decirle a las Catalinas, pues es Katyusha. Y Katyusha, repito, tiene dos significados en Rusia. Em, sí, sí, bueno, ahorita leo sus comentarios. Eh, Katyusha tiene dos significados. Uno, un significado un poco bélico, que es eh, un lanzacohetes creado en la Segunda Guerra Mundial. No sé si lo hayan visto en documentales en la parte oriental del frente que se defendía de los nazis. Era una especie de camioncito con unos lanzacohetes, pero lanzaban así
prácticamente seguido. Hasta tenía un sonido muy que aterrorizaba tanto a los rusos como a los nazis porque tenía un sonido muy particular y ese le llamaban Katyusha. Bueno, ese es el nombre, digamos, coloquial. El nombre técnico es el lanzacohetes B-16 o B-31, si no mal recuerdo. Pero también es el nombre de una canción muy famosa en Rusia desde esa época de la Segunda Guerra Mundial a la fecha, que justamente es esta que está apareciendo en pantalla, bueno, en ruso. Процветали яблони у груши, паплипи туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила, песню заводила, про степного сисара орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, perdón. Esa canción que ven que se va, también se baila pues justamente narra, eh, aunque es muy bélica, porque se creó también en 1938, eh, pues de una muchacha, esta Katiusha, Katy, Catalina, eh, que pues extraña a su amado, ¿no? Que se va a, pues de militar, ¿no? Y que pues después se populariza esta canción ya entrada la Segunda Guerra Mundial un año después, o mejor dicho, sí, porque Rusia fue invadida en 1941 en la Operación esta Barbarroja. Pero bueno, no es historia, solamente una pequeña cita para ir corroborando. Pero por el impacto que tuvo, como fue muy, como aquí, ¿no? Que en la Revolución Mexicana, que la cucaracha y que esas canciones, pues también, ¿no? Muchas se popularizaron y se quedaron ya en la idiosincrasia o en la cultura mexicana o en aquel país, en la cultura soviética o rusa, a pesar de del tiempo que ha sucedido en ambas revoluciones, ¿no? Bueno, más rusismos. Tenemos Bolshoi, bueno, Bolshoi, que pues es justamente este ballet, ¿no? El ballet Bolshoi, que es simple y sencillamente el mejor del mundo, eh, indiscutiblemente, y que también tiene, o más bien por el teatro donde se presenta este ballet, que es el teatro Bolshoi, este es un adjetivo que significa grande, ¿sí? Bolshoi. Y pues sí, le queda tanto al nombre al teatro como a este ballet que es simplemente impresionante. Eh, Ahí los invito a ver en YouTube las funciones, o bueno, quien tenga oportunidad de visitarlo allá en Moscú, pues es algo sin duda impresionante tanto por la música como por los bailarines, bailarinas que tienen actuaciones, tienen que verlo, tienen que verlo. Matrioshka, pues justamente la que nos ha estado acompañando ahí en estas imágenes a la izquierda. Matrioshka, si se acuerdan, el sufijo K indica diminutivo y mater es madre, ¿no? Entonces una madrecita. Bueno, en español es otra cosa, pero pues en ruso, pues da esa idea. La típica madre rusa que se coloca un pañuelo, ¿sí? En la parte, bueno, en su cabeza, se lo amarra, pero la parte, esta especie de mandil que tiene ahí, ¿sí? Tiene un significado interesante dependiendo. Por ejemplo, esta parte o esta parte que estoy marcando, ¿sí? Y que son de varios tonos y varias formas, pues indica no solamente ese mandil, sino da signos de fertilidad, ¿sí? Tiene muchas connotaciones dependiendo del color, las formas, el largo, tiene ese sentido de fertilidad. Es interesante esta cuestión de las matrioshkas. Y que curiosamente la palabra es de origen ruso, pero la matrioshka no. La matrioshka es de origen chino, aunque de otra forma, pero pues es el mismo juguetito, ¿no? Para quien no lo conozca, pues son varias muñecas, una sobre otra, pues como estaba ahí en la introducción, ¿no? Cuando empezamos, que ahorita las van a ver también al final. Pues esa es la matrioshka,
¿sí? Em, otra palabra rusa es el MiG, muy popularizado en películas de acción gringas que típicamente, sí, ellos siempre ganan, pero bueno, y siempre están atacando, bueno, cuando son batallas aéreas, aparece el MiG. Aquí ya puse en pantalla un MiG-29, es del año, bueno, empezó a volar en el año 1970, dejaron de usar apenas a principios de este siglo, ¿sí? 2004, los últimos. Fue un avión muy popular en la Unión Soviética y en varios países del bloque del Este o del Pacto de Varsovia. Incluso Venezuela tiene tres. Esta Venezuela tiene tres, bueno, esta Venezuela me refiero a la Venezuela actual. Tiene tres MiG-29 que no son precisamente baratos, son aviones muy sofisticados y que pues le dan batalla, ¿no? A los aviones o a los jets, a los caza, para ser más preciso en el nombre, a los caza de Estados Unidos. La palabra MiG significa instante, ¿sí? Algo así rápido, pues le queda muy bien el nombre a este avión. Hay otro, les decía al principio, podemos hablar de esto y extenderlo en un lenguaje técnico militar, porque hay varias palabras de tipo como el avión, el Sukhoi, o los aviones Yak, que son de la Segunda Guerra Mundial. El Yak 3, por ejemplo, se vio mucho en la operación esta, bueno, contra los nazis. Era un avión blanco con la típica estrella roja, pero son los Yak, los tanques. Bueno, hay varios nombres, pero ya esos se usan más en los ejércitos, ¿no? En la milicia. Un término así muy, muy común es este MiG, porque lo populariza también las películas, repito, de acción. Eh, Mir, en cambio, bueno, se ve ahí la imagen. La palabra Mir es esta estación, o fue esta estación que ya se desintegró allá en la atmósfera. Si nos vamos todos en bola, dice Lech. ¿Perdón? Bueno, bueno. La palabra Mir tiene dos significados también. Repito, fue de esta estación, la primera estación internacional espacial, la Mir, em, que significa paz y también significa mundo, esta palabra, Mir. Es una palabra masculina. De hecho, como en español, bueno, como en muchas lenguas, las palabras que terminan en consonante en ruso son masculinas. Hay muchas excepciones, de hecho el ruso es un idioma de excepciones. Por mucho que estudie gramática, siempre hay excepción y la excepción y la excepción. Es una cosa complicada, 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 pero bonita a la vez. Bueno, ahí está, la estación espacial rusa, la Mir, que ya no existe. Dacha. La dacha es una casa de verano. No puse la imagen, pero pues, es que podría poner cualquier casa pero la cuestión es que es una casa de verano. eh, Solamente que muchas veces por casa de verano se entiende como una mansión, ¿no? Una cuestión de ricos, y no necesariamente. Las dachas, uno podía, como ahora, ¿no? Las cabañas donde uno va a vacacionar a veces, cuando se puede, que uno tiene pues cierta posibilidad, o no sé, una cabaña de cualquier tipo, pero va, ¿no? De vacaciones. Los rusos tenían, o los soviéticos tenían mucho esa, eh, digámoslo así, prestación o esa posibilidad de tener vacaciones, un mes, 2 meses, eh, e ir al sur de la Unión Soviética, Georgia, Armenia, Azerbaiyán o la ahorita polémica Ucrania, para poder vacacionar. Y pues ahí estaban las dachas, porque el clima era más agradable y sobre todo en los países estos que mencioné, tienen colindancia con el Mar Negro, ¿sí? Y entonces podían pues pasarse unas buenas vacaciones, ¿no? En comparación al Moscú frío, San Petersburgo, una cosa de esas. Más rusismos, tenemos muchos más todavía. Eh, la beluga. Beluga es un animal en peligro de extinción, que es ¿sí?
Es una especie de ballena, bueno, más bien, es una ballena, pero es pequeña, unos 2 metros y medio. Bueno, comparado a la ballena que normalmente, un cachalote, que normalmente son enormes, esta es una ballena pequeña que vive en países árticos, de ahí el nombre, ¿no? Pues Rusia prácticamente tiene medio ártico, ¿no? Medio océano ártico. Viene también de la palabra biel, que significa blanco, el adjetivo, ¿sí? Biel. Esta palabra la utilizaron mucho los Pomor. Pomor es un grupo no es una etnia justamente, sino que es un grupo, o fue un grupo de rusos pioneros que habitaban en el Mar Norte, sí, el Mar del Norte, y eh, pues vieron este animal y le pusieron así la beluga, sí. Desafortunadamente, esos mismos Pomor y también los suecos y también los finlandeses, o los fineses, mejor dicho, y bueno, ellos principalmente, pues cazaron mucho este animal por ese color característico y pues por eso prácticamente está en extinción. Esa es la beluga. Otro animal también de origen ruso, bueno, la palabra, no el animal, pero por obvias razones geográficas, existió mucho tiempo allí y pues es el mamut, o fue el mamut, que viene de la palabra rusa mamont, aunque eso de palabra rusa hay que aclarar, porque como hemos visto en otras sesiones, muchas veces las palabras no son justamente de un idioma, sino que provienen de otros previos. En este caso, mamont viene de la lengua mans, es una lengua siberiana, donde pues en este idioma era mang-ont, así mang-ont, significa en esa lengua cuerno de tierra, porque los habitantes de esta región, los mans, que están en Siberia, pues de vez en cuando encontraban estos colmillos, ¿no? Que no eran cuernos propiamente, pero ellos los entendían como cuernos, y pues al desenterrarlos, pues eso, ¿no? Eran cuernos de tierra, según su pensar, su creencia. Ya sabemos muy bien de qué trata eh, el animal completo. Desafortunadamente ahora con el cambio climático, eh, pues están apareciendo muchos, ¿no? Debido a que los glaciares están derritiéndose y el permafrost eh, está desapareciendo, o mejor dicho, se está calentando, digámoslo así. Cambia el tipo de tierra, hace que estos animales aparezcan, bueno, no como tales, sino sus restos. Y por una parte, pues qué bueno, ¿no? Que se encuentra el animal, pero por otra parte conservan muchos bacterias o virus que pues no sería muy agradable que revivan, ¿no? Y que anden por ahí en el aire. Entonces, pueden ser dañinos, ya sea dañinos, perdón, para la fauna de la zona o también podrían ser dañinos para el hombre. Entonces, tiene sus pros y sus contras, ¿no? La estepa justamente es otra palabra rusa que pues no tiene mucha gracia, es justamente eso, la estepa. Como se puede ver ahí, es un ejemplo, son pastizales enormes, 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 donde la vegetación es escasa, no hay árboles o es muy raro que haya árboles, pero también esto se debe a dos situaciones de otros dos rusismos. El Chernazion, como se dice en ruso, y que se conoce como internacionalmente, no solamente en español, sino en inglés, en francés, en muchas lenguas, el Chernozem. Chernozem, bueno, es una palabra rusa, Chernazion se dice, es una palabra compuesta que viene de Chorn, que significa negro, y Siemlia, que significa tierra, tierra negra, que justamente lo pueden ver ahí en la imagen, es esta tierra oscura que está en las estepas, ¿no? Y que no muchas veces es rica en minerales y por eso hay poca vegetación. La hay, pero es escasa. Y además, eh, en estas zonas, como se puede ver en esa misma imagen, hay mucha colina, pero en Rusia hay ciertas colinas como estas
que son de escasa vegetación y que tienen un nombre muy particular que se propagó a otras lenguas y que es la dolina, dalina, como se dice en ruso, dalina. Y pues que es justamente esa especie de cerro que tiene poca vegetación, como pueden ver, raras veces árboles, muy pocos arbustos, simplemente ahí un poquito de pastizales o yeso, ¿sí? Por, repito, por la característica propia del clima frío, mucha altura, poco aire y la tierra negra, el Chernozem, ¿sí? Seguimos entonces, tenemos, no quedó esto, bueno, no importa, no pasa nada. La Duma. La Duma es, bueno, fue en su momento una, un parlamento, cuando el zar ya veía que estaba cerca su fin, en 1905, institucionaliza un parlamento que le llamó la Duma, un parlamento estatal. De hecho hubo cuatro Dumas que sirvieron para nada, porque de todas maneras el zar tuvo que abdicar, el zar Nicolás II, y pues se hizo todo un revuelo ahí eh, en esa institución o en esas instituciones, y pues no sirvió para gran cosa. Ahí tiene una imagen de la primera Duma en 1905, por eso el blanco y negro, porque ya no existe una Duma en la actualidad en Rusia o en la época soviética. Kalashnikov. Kalashnikov es una, ahí la pueden ver, la popular AK-47, que es el arma más popular del mundo, incluso está en la bandera de Mozambique, ¿sí? Es tan popular que la tiene en su escudo, en su bandera también. Eh, pues todo el mundo la usa en sus ejércitos, y no solamente en los ejércitos, por desgracia también en las mafias, ¿no? Eh, pues tiene el nombre de del señor que la inventó, del ruso soviético que la inventó, y que se popularizó tanto por su practicidad, su forma de, bueno, su balística, su forma de armar y desarmarse, es muy práctica. Pero bueno, ya sabemos para qué son, pues aunque sean muy buenas, pues no vamos a promover la violencia, ¿no? Nada más es rusismo. La KGB, hablando de cosas bélicas y no agradables, la KGB, pues fue una policía, como se puede ver ahí su escudo, su logotipo, soviética. Tuvo nombres antes, tuvo nombres después, pero pues sí tuvo su auge en prácticamente toda la existencia de la Unión Soviética desde 1924 hasta 1991, un poco antes. De hecho, el actual presidente, Vladimir Putin, fue parte del KGB, y son, pues, es un acrónimo, abreviatura, perdón, de la palabra rusa o las tres palabras rusas Комитет Государственной Безопасности, que significa Comité de Seguridad del Estado o para el Estado. Eso es KGB. Repito, Комитет Государственной Безопасности. Tristemente célebre. También por las novelas policíacas y por las películas estilo 007, ¿no? El zar, la palabra zar, es una palabra como se popularizó por la familia de este señor, de los Romanov, los últimos. La palabra zar, pues justamente eh, es una forma pequeña, bueno, corta o apocopada, de César. Ven que los césares eran los emperadores romanos. Entonces los rusos optaron por, y no solamente los rusos, también Serbia y otras naciones eslavas, la adoptaron para sus respectivos reyes o emperadores. Y pues es eso, ¿no? Un emperador, un rey. Pero de ahí también, y por eso puse a su familia, porque los últimos romanos, pues no nada más estaba el zar, sino la zarina, que está ahí su esposa en la parte inmediatamente izquierda, bueno, depende cómo se vea, desde mi punto de vista, la zarina, ahí está, si es el zar, pues la esposa de la zarina, y el zarevich, que es el niño este, el pequeñito que está allá a la derecha, bueno, desde mi perspectiva, el zarevich, entonces
Decía hace rato que la parte, el sufijo K se utiliza para diminutivos muchas veces femeninos, como la matrioshka que está allí. Pero también el evich eh, o ich es un sufijo que se utiliza para el diminutivo masculino, ¿sí? O también en ruso antiguo para decir hijo, ¿sí? Ovichievich, ¿sí? Es hijo. De ahí las formas para los apellidos rusos que se conocen patronímico o otchesva, como se dice en ruso, el otchesva, y que da la idea como en español, ¿no? Que González, hijo de Gonzalo, Pérez, hijo de Pedro, Álvarez, hijo de Álvaro, ¿no? Es el patronímico. En ruso, Ivanovich es el hijo de Iván, ¿no? Sergeyevich, el hijo de Sergio. Así se conforman los patronímicos, no apellidos, es otra cosa en ruso, ¿sí? Bien, tenemos más rusismos. Birsta, como se puede ver ahí abajo en la parte inferior izquierda, la Versta no es muy popular, desde luego, si no la han escuchado nunca, bueno, no tiene nada de malo, pero les sugiero mucho leerlo en literatura rusa propiamente, porque ahí aparece mucho. Novelas como de Boris Pasternak, no sé, eh, creo que sí menciona el doctor Zhivago, si no mal recuerdo. Bueno, en la película o en el libro, también en Pushkin, en Tolstoy, Gogol. Bueno, también en literatura más prosoviética como esta, ¿sí? Lenin, Lenin en la literatura soviética, ahí lo ponemos, ¿sí? Lenin en la literatura soviética, ahí no se ve. De la editorial Raduga, aquí aparece mucho esta medida, es una medida, la versta, equivale a 1067 metros. Entonces se habla mucho precisamente en las distancias, en la descripción que se hace de los paisajes, de los caminos, pues que caminó tal personaje 6 verstas, 8 verstas, pues ahí está, son kilómetros, ¿no? 1067 metros. Esa es la famosa versta y la pongo como referencia porque hay otras serie de medidas ya menos populares, también en la literatura rusa o soviética en su momento. Más rusismos, ya por terminar prácticamente, tenemos tovarish, bueno, tovarish como se dice en español, que justamente pues es esta forma típicamente rusa o socialista, comunista de llamarle a los amigos, ¿no? Los camaradas, así se dice en ruso, el tovarish en ruso. Así que no tiene más explicación más que esa compañero, socio, camarada, simplemente. Y de ahí también bolchevique o bolchevique, que es una facción o fue una facción, mejor dicho, dentro del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, que se crea a principios del siglo XX, el siglo pasado, y que pues institucionalizó parte de la Duma, que hablé hace unos instantes, y que también fue parte del Partido Comunista posterior, ¿no? Más bien, los bolcheviques se separaron de las otras facciones, entre ellas los mencheviques, ¿sí? Entonces, bolchevik, repito, ahí tiene la partícula ik, y bolche de bolshoi, que significa grande, ¿no? Es la mayoría, parte de la mayoría, o mayoritario puede ser traducido de esa manera, como los contrarios, que son los mencheviques, los bolchevik y los menchevik, la minoría, ¿sí? La parte minoritaria de ese partido que pues prácticamente desaparecieron, sobre todo en la época estalinista, que bueno, es otro asunto, y los bolcheviques pues se asentaron después de la Revolución de Octubre. Justamente esa revolución promovía los soviets, y el soviet, pues como se puede ver ahí en la imagen de la derecha, es la reunión, los consejos. Bueno, el soviet significa consejo. No solamente consejo de una forma política, sino también como, oye, mira, te aconsejo que dejes de fumar, ¿no? O que dejes de tomar alcohol. Ah, bueno, entonces es un consejo, ese es Soviet. Y que quedó, pues, justamente en el nombre de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o Soviéticas Socialistas, como se quiera llamar,
Justamente en ruso, la popular CCCP, que no se lee CCCP, en ruso es SSSR, como abreviatura de Союз Советских Социалистических Республик, que es justamente Unión de Repúblicas, bla, bla, bla. Pues es ahí está, el Soviet. Eh, y pues también está la época esta de la Glasnost, perdón, la Glasnost, que es otro sistema de apertura de libertad de prensa ya en el colapso de la Unión Soviética que promueve perdón, de la misma Unión, primordialmente por Mikhail Gorbachev, que pues dentro de esta política de perestroika, pues quería también hacer pues, una especie de libertad absoluta, o bueno, no absoluta, una libertad, me atreví a decirlo absoluta porque no la habían tenido antes los soviéticos, entonces de promover la libertad de culto o la libertad de expresión, la libertad en los medios, y pues como fue prácticamente soltar eh, todo tan de repente, pues desde luego le salió mal, ¿no? Fue un plan que tenía una buena intención, pero que tuvo un pésimo fin. Gulag, vamos a ir cambiando drásticamente de tema, pues fue lo contrario prácticamente. Ah, perdón, glasnost significa transparencia. Es un sustantivo femenino que significa transparencia, justamente pues el hecho de liberar, ¿no? De ya no oscurecer o de ya no encarcelar gente y todo esto. Que justamente el gulag era lo contrario, era callar, era gulag, pues es acallar, es tomar presos no solamente enemigos políticos, sino pues también judíos, también gente creyente, misioneros, propiamente hasta monjes ortodoxos, que hubo de todo, hubo monjes que sí tuvieron la oportunidad de profesar y otros que pues debido a sus dichos y entredichos, pues tuvieron que no muy amablemente, más bien nada amablemente, llevarlos a los gulag, que eran campos de concentración, ¿sí? Donde pues encerraban a los contrarios al Estado, a los enemigos del Estado, ¿sí? El Estado soviético en este caso. Ya vamos a terminar, no crean que sí faltan muchos, no. Aquí pues también tenemos otro parecido al Gulag, bueno, apareció esto primero, el Kalhoz. Kalhoz, mejor lo pongo de una vez. No, no apareció allí. Bueno, perdón, se quedó la imagen atrás. Kolhoz es una granja colectiva de la época soviética. Se pretendía institucionalizar esto en otros países. Se hizo en algunos como Yugoslavia, en Polonia, en el bloque socialista en el siglo XX en Europa del Este. Pues es eso, la abreviatura de Kolektivnaye, no, espera. Sí, Kolektivnaye Hosseisva, que es justamente esto, la granja colectiva. Ahora sí, en esta imagen que está ahí de 1880, los pogrom es una palabra rusa que significa destrucción, aniquilación, y que consistía justamente en que llegaran unos pueblos y arrasarlos, quemar todo, bueno, hacer desastres, pero específicamente contra judíos, ¿sí? O sea, no nada más los nazis eran ahí los malos de la película, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. También Stalin lo hizo y lo hizo prácticamente igual en la Unión Soviética, no solo en Rusia, sino en las repúblicas donde hubiera judíos, vamos, para el pogrom. eh, el sistema era diverso, o se lo llevaban a un gulag o lo llevaban a los pogrom, que eran aldeas abandonadas o aldeas que medio tenían habitantes y ahí los encerraban y, bueno, hacían cosas muy desagradables. Terminando y cambiando drásticamente de tema, tenemos dos platillos, el kasha o kasha, que es un platillo muy rico, el borscht también. Son platillos típicos rusos. Bueno, el borscht
precisamente es ucraniano, pero por ser en su momento Ucrania parte de la Unión Soviética, pues se populariza en el bloque socialista para quedar. Esta es una imagen del kasha, que lo pueden ver, es una especie de arroz con frijoles, parece, pero no son frijoles, son distintas especias, con arroz desde luego, pedacitos de carne, y también el borscht es muy, muy rico. Pues un viaje rápido por estas palabras, si no les sonaron muchas, recuerden, pues es una invitación a leer, ¿sí? A leer a los literatos rusos. La literatura rusa es exquisita, es muy, muy profunda, a veces muy triste, pero hay joyas, joyas imperdibles, que si muchas de estas palabras no las conocían, lean, lean literatura rusa, es muy, muy buena. Cité Pushkin, cité Tolstoy, Gogol, Boris Pasternak, y bueno, si quieren soviética, no, pues, la soviética pues es propaganda, como esta, ¿no? Que le cité, pues esto es propaganda. Pero pues también este libro sí me gustó porque aunque nombra a este fulano, pues es un personaje, no es tanto la popularidad que él tiene como político, sino como un personaje más dentro del sistema. Y pues está interesante, no es un libro muy fácil de conseguir, pero no importa, sino pues otros, otros que cité. Esos son los rusismos, repito, son los más importantes. Como pudieron ver, son muchas palabras de todo tipo, técnico, científico, tristemente célebre por la Segunda Guerra Mundial, la comida, la bebida, los juegos, como la matrioshka, en fin, entonces, pues agradezco su atención, большое спасибо за внимание, y espero sus dudas, comentarios, si es que las hay. Adelante, los escucho. Ah, pues estupenda clase, era un idioma que, bueno, nunca había yo escuchado, bueno, no sabía yo nada acerca de esto, pero algo chistoso, no sabía nada, pero en cuanto hay algunas palabras que sí la relacionaba yo, por ejemplo, ahorita que explicó lo de la balalaika, lo relacioné con una canción de Scorpions, ¿no? La de Vientos de Cambio, ahí menciona esa palabra, la de algo así como de You Balalaika Sing, What My Guitar Wants to Say, algo por ahí así, pero menciona esa palabra. Sí, Y estos conceptos, ¿no? De tundra, taiga, estepa, bueno, a nivel geográfico, ¿no? También como vienen del ruso. Sí, muy, muy interesante, maestro. Muchas gracias. Ah, y no solo, ahorita usted mencionó todo lo de la literatura, ¿no? Pero también en cuanto a música, pues también es una exquisitez, ¿no? Todo el legado. Sí, música clásica también. Ujú. claro, Prokofiev, por ejemplo, Exactamente, Rachmaninoff, Rachmaninoff. Borodín, sí. Sí, Rusia es Gracias. un país muy, muy, tristemente ahorita medio mundo lo odia, pero Sí, sobre todo, bueno, los medios que lo atacan mucho, y digo, no es por defender, no, 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 pero pues como aquí mismo, ¿no? México, o bueno, muchos países, para no entrar en política, este, tienen un gobierno, unos gobiernos que no deberían, pero la gente es otra cosa, la cultura es otra cosa. O sea, no hay que satanizar. Por eso también quise presentar esta sesión, pues para que vean que también es rico, ¿no? Aunque sí hay palabras tristes, desagradables y que de cierta forma moldean la forma de ser de los rusos eh, para mal, pero a la vez para bien, porque por esa destrucción, por esas cuestiones bélicas que han padecido, pues también crean. Es como un escape, ¿no? Dentro de su esquizofrenia, crean para bien este arte, ¿no? En todos sentidos, como dije, el ballet, la, la pintura, la música, la literatura. Entonces, pues es una manera de refugiarse, ¿no? En ello se está haciendo, de hecho, ahora, ¿sí? Desafortunadamente no lo conocemos porque está muy hermético el asunto, no al estilo Corea del Norte, pero sí es complicado, ¿no? Ver el arte en la actualidad, en todo el mundo, ¿eh? Pero bueno, no sé, alguna otra duda, comentario.
Sí, maestro. Pues fíjese que me gustó mucho esta clase porque mi asesora de tesis hace muchos años, siendo mi profesora, nos comentaba que el idioma ruso es uno de los idiomas más lógicos que existe, pero pues yo no tenía idea de por qué. Y cuando usted nos dice que deriva del griego, si es que entendí bien y si no, discúlpeme, a lo mejor entendí mal, yo entendí así. En algunas clases de griego que tomé con el maestro Juvenal, pues yo llegué a emocionarme y le dije que era más fácil que el latín y me dijo, no, es más difícil, pero tú estás emocionada. Pero sí, sí es una lengua que tiene lógica. Y ahorita que usted lo comentaba al inicio de la clase, pues me di cuenta por qué. Y hay palabras que sí he encontrado en la literatura, pero que no les había encontrado el sentido hasta ahorita que usted las mencionó. Y sí, desafortunadamente, bueno, los rusos, eh, lo sé por compañeros que tuvieron a profesores rusos que, que pues son muy belicosos, ¿no? Los rusos. Más sin embargo, por lo que estoy viendo, bueno, es una cultura muy rica y muy bonita. En algunas películas rusas, los temas musicales, los arreglos, vaya, son, como decía la compañera, exquisitos. Y alguna ocasión, aquí en la ex hacienda de Polastla, en San Martín Texmelucan, llegaron a presentarse obras de teatro en el escenario natural de la hacienda con personajes rusos. Y ¿saben qué me llamó la atención? Que son excelentes actores, que yo no sé cómo ellos lograban ruborizarse. El rubor es una función del sistema nervioso que no es voluntario, es involuntario el rubor. Y sin embargo, ellos lograban manifestar pues una coloración rojiza en su piel. Yo creo que se adentraban tanto en el papel, ¿no? Que yo llegué a acercarme a una de esas actrices y le dije que si no le preocupaba morirse pronto, porque yo le dije que al sentir tanto, con tanta intensidad, tantas emociones, a lo mejor pues su periodo de vida disminuía. Bueno, me atreví a decirle eso, fíjese, era yo estudiante todavía, y me dijo ella que no le importaba. Dice, no me importa si me voy a morir, pero que yo disfrute y que haga bien mi papel. Son muy profesionales. Entonces, ahorita con esta clase que usted nos dio, he recuperado mucha información que tenía yo de la lectura. Por ejemplo, me gusta leer a Dostoyevsky, a Tolstoy. Y entonces hay palabras como el gulag, no sé si lo pronuncié bien, que usted decía, el vodka, el nivel de alcoholismo, que es un problema de salud pública, todos esos detalles que son parte de su idioma y de su cultura, pues son muy interesantes, maestro, y muchas gracias por esta clase, muy bonita. Sí, muchas gracias. Yo, el primer idioma que, bueno, el español, sí, desde luego, aprendí por obvias razones, pues aquí nací, México, en Puebla. Pero mi época, cuando empecé con las lenguas, me tocó pues el colapso de la Unión Soviética y me llamó la atención. Es una historia larga, pero no voy a detenerme en ello. Simplemente me gustó precisamente todo lo mencionado, la literatura, la música, me gustó mucho y cómo suena, cómo se escucha el idioma, porque es un idioma que busca por esa lógica o para esa lógica armonizar las palabras, como lo hace el griego. Sí, el griego no nada más es una lengua fortuita que, pues se oye bonito y ya. No, está acomodada clásicamente para que tenga un impacto en el pensamiento. Entonces el ruso hace lo mismo, ¿sí? Dicen, bueno, entonces, eh, ¿por qué están como están? Ah, bueno, repito, por sus gobiernos, que es otra cosa, ya sea por los zares o ya sea por los soviéticos, ya sea por ahorita por Putin,
es un relajo, pero la gente es muy creativa. Entonces, ¿qué ayuda a esa creación? La lengua. Y si aunado a la lengua siguen creando, precisamente por esa salida, por ese desahogo de que si no es vodka, pues pinto, toco, escribo, bailo. Entonces, es un escape pues interesante que tienen y que les ha salido muy bien y que comparten o compartieron mucho tiempo con judíos, porque precisamente hay mucho judío que toca bien la música, ¿no? Que pinta o bueno, que tuvieron un auge muy interesante en los siglos XVII, XVIII, XIX en Rusia, en la Rusia zarista, y que pues dejaron semilla, ¿no? Para que los rusos quedaran encantados con el arte. Y la ciencia sí se promovió mucho, ni se diga en el siglo XX, pero no tanto por una cuestión natural, sino por una cuestión de competirle a los Estados Unidos, que eso bien se sabe, no fue tanto por el humanismo, que hay libros que hablan de eso, ¿no? De humanismo soviético, humanismo socialista, pero realmente es competirle a Estados Unidos, al sistema capitalista. Entonces, como sea, es una cultura interesante que hay que retomar o analizar, eh, que es bastante interesante. Les voy a recomendar también un documental, se los paso porque ahorita no tengo el nombre, es lo que estaba ahorita buscando mientras hablaban, pero no lo encuentro. Se los mando de cómo está la Rusia actual en el sentido artístico, que tiene que ver con todo esto. Entonces es un documental muy, muy bueno, muy recomendable, que habla sobre la política, sí, sobre la guerra, sí, pero no desde un punto de vista de lo cotidiano, ¿no? Lo que se sabe, que si Ucrania, que si la OTAN, que si los misiles. No, 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 nada de eso, sino un análisis serio dentro de Rusia, que es lo más interesante, con rusos sobre Rusia. Entonces está en español, si no mal recuerdo, y si no está en inglés, pero bueno, no importa, se lo recuerdo. También está en ruso, pero bueno, mejor lo checo en español o inglés, se lo encuentro y se los comparto. Y también la canción esta de Julio Jaramillo está interesante, no es que también no la encuentro. No me extiendo más, perdón. ¿Alguna duda final? Si no hay, terminamos. Muchas gracias, maestro. Con gusto. Bueno, Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias, maestro. Ah, oiga, nada más bueno, la última. sí, Aquí que está la matrushka, esas que están ahí, ¿tiene que ver con lo que decía de fertilidad? sí. Bueno, por eso ve Bueno, que van bueno, van una dentro de otra. bueno, si quieren termino con eso rápidamente, lo abrevio lo más que pueda. Ajá. Es un indicio de fertilidad, pero además esa fertilidad no es propia de esta vida, sino de las futuras. Es decir, la más grande, la matrioshka más grande, es la presente, es el presente, que no indica esa grandeza, sino que indica la riqueza del conocimiento que las madres anteriores han transmitido de generación en generación. Entonces, el jueguito es eso, no nada más el de fundirse una con otra, sino de que cada una, la más pequeña, es el pasado más remoto que vive y que va transmitiendo su belleza, su conocimiento, su feminidad, bueno, todo lo que vive la mujer, no solamente como madre, sino como mujer, en cada una de esas muñequitas o de esas, pues sí, de esas maderas, y aparte es madera, no se hacen de plástico. Vayan, y los chinos se atreven a hacer una barbaridad de esas. Tienen que ser de madera porque la madera es sólida y natural, crece de forma natural, se forja, florece, da fruto y por eso es que la matrioshka siempre es de madera, sí. Entonces tiene toda una simbología muy interesante como pues lo acabo de comentar. Eso en breve, ¿no? Porque tiene muchas connotaciones y depende la forma y 10.000 cosas. También debe ser de un árbol
de un tipo de árbol, no de cualquier de, pues lo corto de aquí, la hago, no. Son situaciones muy, muy particulares y por eso el precio. Por eso hay matrioshkas que son muy caras, ¿sí? Si se encuentran matrioshkas que son muy baratas, son chinas. Sí, hechas de madera, pero no de buena calidad. Bueno, ahora sí, perdón, no les quito Gracias. más tiempo. Como dicen, Gracias otra vez. большое спасибо, Ujú. спасибо. До свидания. Muchas gracias. Hasta luego. Me encanta la Muchas clase. Que gracias, tengas excelente noche. maestro. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Hasta luego. gracias.